Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. 17 minutos de la mañana, 9:07 en Canarias. Vamos a abrir la puerta de nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Jaime García Cantero, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Oye, Nuño, que ayer hubo rueda de prensa. Bueno, fue la semana pasada. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, fue la semana pasada aquí cuando aterrizó la cápsula que traía a los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Sí, la primera evacuación espacial por cuestiones médicas. Es que tengo la sensación que fue en otra vida. Sí. O sea, solo ha pasado muchas una cosas. semana. Ayer hubo rueda de prensa. Aquí estuvimos siguiendo, por si nos daba alguna pista cuando salían de la cápsula, por si podíamos deducir algo de cuál era el astronauta que tenía problemas de salud. No fuimos incapaces de averiguarlo. No dijeron nada en ese momento. Pero claro, ayer hay rueda de prensa de los 4 y tampoco dicen nada. No, y lo dijo la comandante nada más empezar la rueda de prensa. No vamos a decir nada sobre quién ha tenido el problema de salud, ni nada sobre el problema de salud que tiene. Y la verdad es que fue alucinante porque la responsabilidad y la obediencia de los periodistas, yo que estuve escuchando en la rueda de prensa, ni uno preguntó, oye, pero cuéntanos, tal. O sea, es una cosa que está totalmente asumida y la verdad es que es yo creo que muy positivo, que es vamos a proteger la privacidad y sobre todo en cuestiones de salud de nuestros astronautas a capa y espada. Entonces, ¿qué puse yo en la pieza? Que hay, por ejemplo, los que se saltaron las normas fueron los japoneses, porque los japoneses ya dijeron, el nuestro no es. Nuestro astronauta... Tachamos a uno. Tachamos a uno. Pero el quién es quién sigue, ¿no? Entonces luego hay otros que dicen, bueno, todo esto empezó porque cancelaron una caminata espacial de la comandante y del piloto, que son los dos astronautas americanos de la NASA. Y después ya dijeron, oye, hacemos la evacuación. Entonces hay gente que dice, bueno, pues uno de los tendría dos. Que ser uno de los dos. Pero luego viendo las imágenes dices, y ayer la rueda de prensa estaban los 4 como claro, por eso perfectos. te digo, porque estando los 4 perfectos, como se les pudo ver ahí en la rueda de prensa, yo entiendo el hermetismo, porque cada uno, su historial médico es de cada uno y eso es muy sagrado. Pero, hombre, un guiño de decir, venga, va, era yo y miradme cómo estoy. Eso es lo único que preguntó un periodista. Les dijo, oye, si las normas de la NASA fuesen diferentes, ¿vosotros estaríais dispuestos a decir, oye, he sido yo? Sí. Porque la NASA te protege tu privacidad, pero tú puedes decir. Sí. Y se quedaron un poco desconcertados y ya la organizadora de la rueda de prensa, la portavoz de la NASA, dijo, bueno, ya hemos dicho que no vamos a decir nada. Así que, siguiente pregunta. No, tampoco hace falta dar detalles, pero si ayer se les veía a todos la mar de bien. Puede pues desatar las especulaciones, pero bueno. Nos vamos a ir a Davos, ya hemos ido esta mañana en un par de ocasiones. El gran tema es la exigencia de Trump de que le den Groenlandia de una vez. But now what I'm asking for is a piece of ice. Claro, él dice que solo pide un trozo de hielo, como para el whisky, ¿no? Como on the rocks, solo pide eso. Le sentará muy bien a los groenlandeses. Sí, solo pide un trozo de... Y a Trump el whisky. Entonces esta mañana hemos estado contando que hay un principio de acuerdo con el secretario general de la OTAN, con Mark Rutte, sobre el que no se sabe nada, pero claro, es que Rutte nunca le dirá que no a Donald Trump. O sea, diga a Donald Trump lo que sea, Rutte le va a decir que sí. No se sabe en qué consiste este principio de acuerdo, que han llegado los dos, ni siquiera, yo creo que lo saben el resto de aliados, pero hay una clave tecnológica, por salirnos de la parte más geopolítica, que tiene que ver con las ambiciones de los cibermillonarios de Silicon Valley, concretamente con una empresa llamada Praxis. ¿Qué relación tiene esto con Groenlandia? Bueno, que ni siquiera es exactamente una empresa, ¿no? Praxis es un grupo de cibermillonarios, se parece casi más a un fondo, porque es gente que pone dinero para conseguir cosas, que llevan años trabajando con una idea que es como de primero de tecnolibertario, que es esta de lo que ellos llaman ciudades de la libertad, que podría ser un claim aquí también cercano, y que es esa visión de los países digitales, de las naciones virtuales, es decir, ellos quieren crear un espacio controlado por ellos, habitado por ellos, dirigido por ellos y regulado por ellos, que tenga las capacidades de un país, ¿no? Y han buscado territorios diferentes en estos años. Llevan 2 años en el que tienen bastante claro que el territorio donde estos cibermillonarios quieren montar su país sin impuestos, sin regulación, solo para ellos, es Groenlandia. Pero esto no es sorpresa. Hace 2 años que han realizado ya viajes a Groenlandia, que han hecho ofertas a autoridades de Groenlandia y que han intentado esa negociación que nunca ha ido hacia adelante. Esto podría pasar por simplemente, un grupo de casi freaks, ¿no? Sí, de locos. buscando hacer este tipo de cosas, hasta que ves
quiénes son estas personas. De hecho, uno de sus líderes es Ken Hoverty, que es el embajador de Estados Unidos en Dinamarca. Este es uno de los señores que está en Praxis, que, sorpresa, sorpresa, una vez más, es también parte del equipo fundador de una compañía que se llama PayPal. Es decir, es socio histórico de dos personas que salen aquí recurrentemente. El señor Elon Musk, por un lado, y el señor Peter Thiel, por el otro, que es uno de los que lleva años defendiendo esta idea. Entonces, cuando empiezas a ver que este es un grupo de gente con muchísimo dinero y capitaneados por gente como Peter Thiel, pues todo parece que empieza a encajar de otra manera. ¿Pero y qué poder tienen ellos para apretar incluso al presidente de los Estados Unidos? Yo creo que es importante entender que esto suma a lo que ya quería Donald Trump, ¿no? Donald Trump lleva queriendo comprar Groenlandia desde su primer mandato como presidente. Él ya dijo en aquel momento que quería comprar Groenlandia. Lo que ocurre es que esto se suma a esta idea libertaria que tiene gente como Peter Thiel, que recordemos es el señor que susurra al oído de J.D. Vance. O sea, es la persona que financió la campaña de J.D. Vance, del vicepresidente de los Estados Unidos, y posiblemente la persona más influyente en la Casa Blanca sin estar en la Casa Blanca. Además de todo esto, se une una tercera derivada, ¿no? Que es que supondría un entorno de un territorio muy frío, como es Groenlandia, posiblemente sin regulación y no controlado por ningún país. Pues es un entorno perfecto para grandes centros de datos de inteligencia artificial, ¿no? Y aquí es donde entra el otro amigo de Peter Thiel, que es Sam Altman, ¿no? El que es el fundador de OpenAI, que lleva tiempo buscando este tipo de cosas, ¿no? Sitios donde poner centros de datos sea barato, porque hay terreno, donde refrigerarlo sea barato, porque hace muchísimo frío, y sobre todo, y lo más importante, donde no haya ninguna regulación. Entonces, me parece de ciencia ficción, Jaime. Absolutamente. O sea, es que esto nos parecería un capítulo de Netflix si no fuera porque están los sospechosos habituales, porque son siempre las mismas personas susurrando en los mismos sitios para conseguir objetivos parecidos. Entonces, esto, claro, nos lleva a otra derivada todavía más perversa, que es que Groenlandia ni siquiera puede que sea de los Estados Unidos, sino solamente de algunos ciudadanos de los Estados Unidos, como estamos viendo, un grupo de cibermillonarios tecnolibertarios y cada vez más próximos a ideas absolutamente fascistas, todos ellos hombres, todos ellos blancos y todos ellos con esta idea de no impuestos, no regulación y territorio donde podamos hacer lo que queramos. Pero entonces lo de los materiales raros, todo lo que se pueda encontrar ahí pasa un segundo, porque a estos hombres no les interesa esto. No les interesa en el cortísimo plazo. Están en el negocio de la tecnología, ¿no? Pensemos que los materiales raros que a veces, los minerales raros que a veces es una parte que no contamos, son absolutamente críticos para el futuro de la tecnología. En dos ámbitos diferentes, ¿no? En el ámbito de los procesadores, pero también en el ámbito de las energías renovables. Es decir, todas las grandes transformaciones que tenemos por delante, la digital y la ecológica, pasan necesariamente por estas tierras raras. Es decir, esto es un activo para ellos absolutamente importante. Pues voy a hacer una pausa. A la vuelta todavía voy a estirar un poco voy a tirar del hilo de esta historia. Hacemos una pausa y seguimos. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Babe's gone away just for a while. I'm sitting down here wondering why, oh why. Pues aquí estamos, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con Jaime, con Nuño, estábamos hablando de los intereses que hay en Estados Unidos y no solo de Donald Trump por poner un pie en Groenlandia. Y una cosa que comentábamos un día en El Abierto, que llama mucho la atención, es como también se quieren aprovechar todos del deshielo, porque se abren nuevas rutas, porque es más fácil llegar. Claro, esto es consecuencia del cambio climático y quiere sacar provecho de esto alguien que niega el cambio climático. Sí, la verdad es que no creo que tenga muchos principios Donald Trump que le molesten en su día a día, ¿no? Pero más que nada para explicárselo a él, para decirle, ¿usted es consciente de esto? Sí, lo que pasa es que, él quiere quemar todo el petróleo del planeta antes de pensar en cualquier otra fuente de energía, ¿no? O al menos esa es la prioritaria. Pero sí, claramente, o sea, a mí me recuerda mucho al juego de estrategia que jugábamos cuando éramos chavales, el Risk, porque Groenlandia estaba en el centro y era muy importante, ¿no? Y claro, Rusia lleva décadas siendo la potencia dominante en el Ártico, tiene una flota de rompehielos nucleares y de bases militares en el Ártico, tiene mucha más presencia que Estados Unidos. China quiere hacer una ruta de la seda polar y Estados Unidos
está un poco cojo en esa ruta, ¿no? Todavía no tiene tanta influencia. No creo que sea lo más prioritario. Esto que comentaba Jaime de las tierras raras, yo creo que puede ser más importante. No tanto para extraerlas, sino para impedir que China las extraiga. Para que no se las China quede otro. Ya había propuesto en colaboración con Australia, por ejemplo, sacar algunas de estas tierras raras, pero se ha paralizado por temas de peligro medioambiental, etcétera. Aquí una de las cosas que llama la atención es el silencio de Rusia, ¿no? O sea, si geopolíticamente... Rusia que va de la mano con China. Claro. Si tú ves que tu supuesto enemigo, que es Estados Unidos, quiere hacerse con una pieza, como dice Nuño, clave del risk, ¿no? de la jugada, lo normal sería que trataras por lo menos, ¿no? de impedirlo. Pero Rusia no parece que tenga mucho problema con esto, lo cual yo creo que vuelve a poner bastante claro que aquí la guerra de verdad, ¿no? es China-Estados Unidos, ¿no? Y Rusia es un enemigo útil para Estados Unidos en algunas cosas, pero la respuesta... El otro día Putin vino a decir, que si se quedan con Groenlandia, pues que se queden, ¿no? Que tampoco es que claro, eso. Lo que pasa es que sí que Estados Unidos tendría que hacer una inversión militar tremenda, porque lo que sí le puede permitir es neutralizar los misiles nucleares que vengan de Rusia hacia Estados Unidos, ¿no? Es un punto clave porque por ahí volarían, etcétera, pero ahora no tiene la infraestructura. Y hay un detalle de la historia que a mí me resulta que no se está hablando mucho: el accidente de Thule, que fue el Palomares de Groenlandia. Se estrelló en el año 68 un bombardero estadounidense en Thule, donde tienen ahora la base militar, y fue una de las crisis políticas con Dinamarca más gordas, porque Dinamarca decía que ellos llevaban a orgullo que no había armas nucleares en Dinamarca. Y sí había armas nucleares en Dinamarca, en la base de Groenlandia, y es que además los daneses que fueron ahí a limpiar todo el plutonio tuvieron problemas de salud y unas incidencias de cáncer mucho más grandes. Entonces, esto es una cosa del pasado de la Guerra Fría, pero ojo que si volvemos a militarizar y a hablar de misiles nucleares... Estamos todos volviendo a ver Borgen, ¿os acordáis? La serie que era danesa. Sí, muy buena, por cierto. Buenísima. Muy buena. Mira, hablábamos de China. Bruselas quiere eliminar a los proveedores chinos como Huawei de las redes europeas. Es una medida que evidentemente beneficiaría a Estados Unidos en un momento en el que este país ha dejado de ser un socio fiable, como estamos viendo y lo estábamos hablando. ¿Cuál es el motivo de tomar medidas contra las tecnológicas chinas? Bueno, la recomendación lleva años. Hace años que la Comisión viene diciendo que recomienda no utilizar tecnología china en ciertas infraestructuras críticas, sobre todo en redes de comunicaciones, fundamentalmente por la falta de transparencia que tienen estas empresas chinas, porque muchas de ellas tienen participación del gobierno chino, que como sabemos, por mucho que ahora digamos que Estados Unidos es tal, China tampoco es el amigo de los niños, ¿no? O sea, que también tiene sus cosas. Esta recomendación lleva mucho tiempo, pero España es verdad que es el país europeo que menos caso ha hecho a esta recomendación. En España, Huawei ha seguido presentándose a concursos públicos y ha seguido ganando concursos públicos, alguno bastante complejo en el Ministerio del Interior, para disgusto de nuestros socios europeos y más de nuestros antiguos amigos norteamericanos, que no les gusta nada esto. Entonces, independientemente de que esto pueda tener sentido, yo creo que abre un debate mucho más de calado, que es, oye, si como no nos fiamos de los chinos, desconfiamos de los proveedores chinos, ahora que empezamos a no fiarnos de los Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer también para limitar la presencia de empresas americanas en infraestructuras donde aquí sí que es absolutamente crítico, ¿no? En las infraestructuras digitales, y esto es un debate que ya hemos tenido aquí, las infraestructuras digitales europeas y las españolas dentro de ellas tienen una dependencia absoluta de fabricantes norteamericanos. Tan absoluta que posiblemente tendríamos un problema si Estados Unidos decide actuar. Todas estas empresas están sujetas a una Cloud Act, a una normativa norteamericana que dice que en un caso extremo la supervisión legal y jurídica es del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, podríamos tener problemas si no somos capaces de entender que a lo mejor hay algo que también tiene que cambiar con nuestro antiguo amigo americano, que ya no es tan amigo americano. Y ya que estábamos hablando también de China, en el tema de portada de la revista Wired, probablemente que es la más importante en el mundo de la tecnología, dice que ya hemos entrado en el siglo de China. ¿Eso qué quiere decir? El siglo XXI. Bueno, hablan de muchísimas cosas, ¿no? De por qué China es hoy el referente mundial, ¿no? Algunas que ya conocemos, ¿no? Su presencia en la inteligencia artificial con compañías como DeepSeek al nivel de los Estados Unidos, también en procesadores, pero abre, yo creo que otros temas de los que hemos hablado menos, ¿no? Que es, por ejemplo, en la industria de la construcción. Pensemos la crisis de vivienda que vive el planeta. China es capaz de construir mucho más rápido que nadie y parece, o eso dicen ellos, que de manera más sostenible que nadie. Entra en temas de biotecnología, como están también consiguiendo resultados absolutamente relevantes. Robótica. Empezamos a hablar de campos
muy distintos en los que están avanzando. Pero por destacar alguno que yo creo que es muy relevante, el tema de las energías renovables. Se habla del milagro industrial China muy ligado a las renovables y a los vehículos eléctricos. China es el mayor fabricante de vehículos eléctricos y por cosas... y de placas solares. Y de placas solares. Y a mí algo que me sorprendió, porque es algo que hablamos poco, dicen estos teóricos de Wired que para ser la gran potencia también te hace falta ser una potencia cultural, ¿no? Y ellos dicen que ser una potencia cultural necesita de tener productos culturales franquicia que tú puedas exportar, ¿no? Y hablan como China en los dibujos animados está encontrando también este recurso, recurso cultural, con una serie de un diablito chino criado entre humanos que parece una especie de Harry Potter chino, pero de dibujos animados, que es capaz de exportar. Entonces, si unes esa fortaleza en tantos ámbitos diferentes, Wired explica que parece que en el siglo XXI la gran potencia mundial puede ser China. Y desde ahí a lo mejor también se puede explicar parte del comportamiento de Donald Trump y de sus aledaños, ¿no? Claro. Cuando ves que te pueden quitar el sitio, es cuando empiezas a tiene pensar miedo, tiene miedo. Cuidado, porque China se está desacelerando, la economía no va tan bien como iba, ha sido la manufacturera del mundo durante 20 años, pero eso se les está acabando. Es decir, ahora todavía siguen empujando mucho por la inercia que llevaban. Entonces, ojo con el siglo de China, que seguro que lo va a ser, pero que puede ser un siglo no tan bueno como el que pensamos. Este cambio, ¿no? de ser un país que produce mucho y copia barato a ser un país de ingenieros. Un problema inmobiliario también gordo. Ha habido crashes inmobiliarios y luego la gente que vivía en las grandes ciudades se está yendo a otras ciudades porque no se lo pueden. Porque no pueden vivir en las ciudades. Permitir, lo hemos comentado en alguna ocasión. Esta semana en Estados Unidos ha habido una buena noticia relativamente para la ciencia, porque el Congreso ha tumbado los recortes en ciencia que propuso Donald Trump. Que eran los mayores desde la Segunda Guerra Mundial, sí. Tanto Senado como Congreso, por una iniciativa de una senadora republicana y otra demócrata, han aprobado por una mayoría aplastante una norma que mantiene prácticamente estables los presupuestos de las grandes agencias de ciencia. Va a haber recortes, pero muchos menos de los que proponía Trump. Ahora la gran cuestión es la otra gran parte de la investigación en Estados Unidos, en la que siguen siendo el líder mundial, que es la biomedicina. Es decir, los institutos nacionales de salud todavía no se ha acordado el presupuesto y ahí hay en juego pues casi todo, pero ya no solo para la investigación en Estados Unidos, para la investigación en el mundo. Aquí en España hay grupos punteros que colaboran con esta agencia, ¿no? Y tenemos que ver qué pasa con eso, porque hay muchísimo dinero en juego. Pero eso demuestra que todavía queda alguien con sentido común en Estados Unidos. Sí, o que la presión ciudadana también. Y es algo que siempre ha pasado. Si tú miras la historia de los presupuestos de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas son muy celosos de mantener los presupuestos de I+D, porque en parte saben que es lo que realmente es la riqueza, claro. América es la primera potencia del mundo, ¿no? Claro. Hablando de recortes, el que fue rey de los recortes en los primeros meses de la legislatura, acuérdense, la motosierra prácticamente, Elon Musk, que vuelve a la política porque apoya con $10 millones, que para él es nada, lo que lleva en el bolsillo, la campaña de un republicano en Kentucky. Primero, ¿quién es él? Y segundo, ¿en qué lugar se logró de mí? ¿Le saldrá bien esto? Bueno, yo creo que esto tiene una lectura que va mucho más allá de Kentucky, ¿no? Que es que el señor Elon Musk sigue conectado al Partido Republicano, por mucho que se queje, ¿no? Y que le parezca que el señor Donald Trump no recorta lo suficiente, ni es lo suficientemente agresivo, ni es nada lo bastante, porque él sería muchísimo más, no desconecta. Y creo que esto es muy importante para garantizar este apoyo de los tecnomillonarios de cara a las elecciones de midterm, que es lo verdaderamente importante, ¿vale? Ahí se la juega. Quedan unos meses para esto y Elon Musk aquí está mandando un mensaje muy claro, que es seguís contando conmigo, y de hecho vamos a probar aquí la maquinaria, no de los 10 millones, sino de esa plataforma brutal que tiene, que es X, que se ha convertido en una herramienta política de un calado absoluto, ¿no? Entonces yo creo que lo que ocurra en Kentucky, independientemente de quién salga ganador en Kentucky, que le interesará muchísimo a la gente de Kentucky, lo único que conocemos de Kentucky es el fried chicken, por lo menos yo, creo que va a decir, también, ¿no? Y el whisky va a ser un indicador de cómo va a ser esta campaña del midterm. Y creo que ese mensaje, ¿no? De hemos estado muy enfadados, pero sigues contando conmigo, es la parte interesante de. ¿Y cómo lo he hecho? ¿Has cogido el candidato al azar?
bueno, ha cogido al republicano, ¿no? Y al que le haya parecido que sea el más de derechas que le haya encontrado. Pensemos que esta semana, mientras todo esto, no sé si lo habéis seguido, pero ha estado enzarzado en X con el dueño de Ryanair. Que sí, esto yo lo he estado leyendo. Sí, Es una cosa como dos tontos. Quiere comprarle Ryanair. Dos tontos muy tontos. Así, si sigues a los dos, las cosas que se decían al uno al otro, es que parece de película. No, ¿sabes? Dos niños. Y es que lo estás más o menos siguiendo, porque es que el personaje de Ryanair también me parece un personaje. Alucinante. Y lo estaba siguiendo y decía, como dos niños pequeños ahí peleándose y yo te voy a comprar la empresa. No han quedado y el para otro. un combate de Pues boxeo. mientras Están a esto. Mientras que peleas en Twitter por si te compras una línea aérea, decides a qué candidatos republicanos vas a apoyar. Y creo que pensar que esta persona, como he vuelto a decir aquí, tiene en sus manos algunos de los problemas más grandes que tenemos como especie, pues no es muy alentador. Vamos con noticias recientes sobre el pasado remoto. Primera obra de arte de la historia encontrada en Indonesia, que es una pintura rupestre. ¿Qué es? Es muy difícil de ver, pero está ahí. Es una mano pintada en estarcido, es decir, soplando pigmento sobre la propia mano en una pared, dejas la silueta de la mano, ¿no? Es una pintura que se ha repetido a lo largo de la historia humana durante decenas de miles de años, pero esta parece ser la más antigua. O sea, la particularidad de este que podría ser... La más antigua. La más antigua, unos 1100 años más antigua que la otra que está en España y que probablemente la hizo un neandertal. Esto lo hicieron Homo sapiens en Indonesia. La otra la hicieron neandertales en España. Entonces dices, estaban haciendo prácticamente lo mismo, diciendo un poco, aquí he estado yo. Casi en el mismo tiempo, o sea que eso dice mucho de lo que es ser humano. Es como cuando los niños en el colegio les hacen poner la palma de la mano. Y luego, claro, hoy los grafitis, muchos de ellos van con plantillas, o sea, es una evolución mínima de ese tipo de expresión, no sé si artística, porque es verdad que luego puedes discutir si eso es arte o no, pero bueno, es una de las primeras expresiones de dejar una marca, ¿no? Pues sí que es, bueno, depende, como la firma de los grafiteros, eso sería la firma de los grafiteros, entonces define si el graffiti es arte o no es arte. A mí me estaba recordando a los sí. Banksys, claro. Sí. Él hace una plantilla y luego lo pinta con spray, ¿no? Sí, pues era lo mismo, pero hace más de 67.000 años. Y luego hay otra investigación de prehistoria, está liderada por científicos de las universidades de Barcelona y Alcalá, que se titula La primera red social del Paleolítico. Sí, y la mayor, porque han descubierto que los humanos que vivían en una zona de Guadalajara, en España, hace unos 20.000 años, tenían herramientas de piedra, es decir, la tecnología punta de la época, que venían o que habían sido hechas en el sur de Francia. O sea, 600, 700 kilómetros de rango, ¿no? Y aparte, lo más interesante es que no era... O sea, ellos sabían que más cerca de donde vivían tenían materiales igual de buenos. O sea, que esas piedras tenían que tener un valor simbólico, era un souvenir, era algo que posiblemente alguien les regaló. Entonces, lo que especulan estos investigadores es que había una red de contactos que iba desde Guadalajara hasta el sur de Francia, es la mayor distancia que se ha visto en esta época del Paleolítico. O sea que, pues el primer internet, por así decirlo, conectaba a Guadalajara y el sur de Francia. Mira, internet para terminar, porque sigue cortado en Irán, donde ya han muerto casi 4.000 personas, hay más de 9.000 desaparecidos y cientos de detenidos. En un país como este, internet, a pesar de ser también toda la basura que corre por sus venas, de la que hablamos mucho aquí en este programa, pero sigue siendo, y se demuestra cuando hay un conflicto en un país como este, que sigue siendo una herramienta básica y fundamental para la libertad. Fenomenal. Yo creo que ejemplos como este, ¿no? A veces que criticamos tanto Internet, demuestran lo importante que ha sido Internet por la libertad de mucha gente, ¿no? Y sobre todo en estos países. Parece que se nos ha olvidado lo de Irán, cada día lo contamos menos, ¿no? Como pasa siempre, pues Irán sigue sin Internet y ha sido básica como herramienta en el desarrollo de cualquier comunidad que protesta contra lo que está ocurriendo allí. Así que yo creo que es el momento de reivindicar, por supuesto, lo que está ocurriendo en Irán y también el papel que ha jugado Internet como herramienta para muchísimos activistas en todo el mundo. Lo llevaba New York Times el lunes a portada, ¿no? Ese Internet de los activistas y cómo los activistas llevan años preparándose para posibles apagones como el que se está haciendo en Irán, cómo siguen intentando, ¿no? De alguna manera comunicarse, levantar plataformas paralelas, pero cómo
desgraciadamente no nos estamos enterando de casi nada de lo que pasa en Irán porque han sido capaces, ¿no?, de capar esa capacidad. Yo me acuerdo de la importancia que tuvo Internet en las primaveras árabes, y a mí imagínate si hace tiempo, no había ni redes sociales todavía, pero... Absolutamente. Yo creo que la decepción es esa, ¿no?, cómo hemos pasado en tan poco tiempo de esa herramienta fundamental para la movilización. También para hacer periodismo, ¿no? Para hacer periodismo desde el terreno, desde la verdad, cómo eso lo hemos convertido en otro tipo de cosas. Ahí yo creo que hay una reflexión profunda, que a veces culpamos a Internet de cosas que no, de culpas que no tiene Internet, sino que tienen los señores, porque son todos señores, hombres blancos, que dominan hoy Internet. Entonces, a lo mejor el problema son ellos y no la red en sí misma. Pues la semana que viene más. Muy Aquí bien. os espero. La semana que viene más. Venga, hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Les voy a pedir, como siempre hago cuando arranca esta sección, que le echen un poquitín de imaginación. Yo lo voy a hacer. Imaginemos que estamos en el Café Tortoni de Buenos Aires, estamos muy cerquita del Obelisco y de la Casa Rosada, en el corazón de la ciudad. Desde la calle se siente que es un café histórico y una vez dentro no solo se confirma, sino que se siente, porque las voces de fondo que escuchan podrían ser las de Borges, Alfonsín Astorni, Gardel. Es una de las mesas, en una de las mesas redondas de mármol del local me espera la invitada de Usted no sabe con quién está hablando. Es la primera vez que la veo, yo no la conozco y como ustedes tampoco sé ni cómo se llama ni a qué se dedica, así que lo primero que voy a hacer es saludarla. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Tú eres más de café o de mate? Mate. ¿Sí? Más de mate, sí. Siendo de Buenos Aires, mate. ¿Qué os da el mate a los de Buenos Aires? Me llama mucho la atención que siempre vais con el termo con el mate. Básicamente amor. El mate es una excusa para muchas cosas. Para el encuentro, para contar las penas, para compartir las alegrías, para animarnos a empezar el día y cuando la cosa se pone chunga, sobre todo para darnos ánimo. Y para todos los argentinos que están fuera de Argentina, ¿es también como el cordón umbilical? Absolutamente. Es decir, absolutamente. Algo que les transporta y les traslada absolutamente a su tierra. Sí, hay una memoria emocional en el solo hecho de decir... hacemos un mate. Eso ya está. Sí. ¿Qué dice un café como este en el que estamos? ¿Qué cuenta de Buenos Aires? Cuenta la historia de la cultura de la propia ciudad, ¿no? En ese mestizaje que devino en este género musical que se llama tango y que nos representa también, ¿no?, como patrimonio cultural de la humanidad ahora. Cuenta la historia de ese sitio donde la gente se encontraba con la poesía, con la música y con el pensamiento crítico también y la visión de la realidad, ¿no?, que convocaba a ese mestizaje que llegaba a Buenos Aires. ¿Y tu vínculo con este café cuál es? Bueno, mi vínculo es el tango propiamente dicho. Yo nací, tengo corazón bonaerense, como decimos en Argentina, porque viví toda mi infancia en la provincia de Buenos Aires, en las afueras de la capital. Pero nací prácticamente al lado del Obelisco, en la Facultad de Medicina, ahí al ladito, digamos, casi del Obelisco. Y luego me convertí en una bonaerense por crianza, ¿no? Entonces, el tango, en ese sentido, como paisaje sonoro, siempre estuvo acompañándome. Y no me dediqué sino hasta después de haber recorrido muchos ámbitos musicales. Un día descubrí que tenía el corazón mirando al sur y que el tango me atrapó para toda la vida, ¿no? Y entonces, pues, de la mano de el maestro Horacio Ferrer, la Academia Nacional del Tango, de empezar a convivir emocional y afectivamente con este género, el Café Tortoni me convocó también como artista, ¿no?, a compartir. Entonces tú cantas tango, tú eres cantante de tango. Yo soy cantante, digamos, soy cantante y mestiza, pero sí que dediqué una parte muy importante de mi carrera como artista al tango, que amo con todo mi corazón. Igual que el folclore, porque también tengo raíz aborigen, mi abuela es de Catamarca, mi padre es de Tucumán, mi madre es bonaerense, mi otro abuelo es mestizaje puro y duro. Sí, andaluces,
Imagínate, dime que también te gusta el flamenco. Desde luego, claro. Sí. ¿Cómo te llamas? Patricia Ferro Olmedo, pero aquí en España adquirí el nombre que todo el mundo utiliza para denominarme, que es Patri Ferro. Patri Ferro. Lo han comprimido y yo lo he abrazado de esa manera. Como si fuera todo seguido, sí, Patri Ferro. Total, Patri Ferro. Dices, aquí en España, Patricia vive en España, aquí has tenido que diversificar un poco, ahí te centraste después de dar muchas vueltas, tú me decías más en el tango, aquí has tenido que diversificar un poco más. Sí, porque a veces la tierra te convoca en una apertura. Cuando uno ve en perspectiva la propia tierra, también empecé a encontrar raíces dentro de lo que es el folclore de toda la República Argentina. Entonces, y en la convivencia con artistas de este país maravilloso, al que amo profundamente, también me hizo mestizar con distintos géneros aquí de España, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo una de las canciones que hago es una murga, pero que en medio tiene un rap de Mala Rodríguez, por ejemplo. Esto fue lo primero que mezclé. Y luego ya me convocó la vida a cuidar voces de personas de la industria, de la música aquí en España. ¿Cuidar voces qué quiere decir? No será ponerles una bufanda y acunarlas. No. ¿Qué quiere decir cuidar voces? Cuidar voces es acompañar los procesos creativos, por un lado, supervisar a veces la salud vocal propiamente dicha de los artistas, acompañar los procesos a veces psicoemocionales de ellos también, porque tengo el privilegio también que casi todos los artistas con los que me he estado vinculando desde hace casi 20 años en esta otra parte de mi historia, que es acompañar como docente, son artistas que llevan carreras muy, muy, muy prolíferas, ¿no? en acción, y entonces a veces acompañar, digamos, desde un lugar que también forma parte de mi identidad, que es la musicoterapia, en la que también he estado trabajando en difundir y en hacer docencia. Entonces también acompaño desde ese lugar, ¿no? El cuidado. ¿Cuidar es enseñar? Es decir, ¿tú has enseñado a cantar o has... Qué buena pregunta. Claro, porque cuidar es alguien que ya sabe, todos los que ponemos la voz en las cosas deberíamos cuidar la voz. Entonces no sé si solo cuidas o también enseñas, o si una cosa sin la otra es imposible. Es que la docencia, yo entiendo la docencia como este proceso de acompañamiento en un aprendizaje mutuo, ¿no? Y a veces la gente me pregunta, ¿pero tú enseñas a cantar? Y yo ante esto siempre digo, yo no enseño a cantar, nacimos aprendidos a cantar. No todo el mundo, Patri. Eso es un tema. A mí no me has escuchado. Sí, todo el mundo me dice lo mismo cuando yo digo esto, pero el tema es que de verdad lo que yo de repente sí, el ámbito docente tiene que ver con el autoconocimiento, tiene que ver con las herramientas que el propio cuerpo tiene para elaborar estrategias, para cuidar, digamos, eso que es identitario, que es como la huella digital de un ser humano, que es la voz. Entonces, no enseño a cantar, porque cantar es la deliberada intención de comunicarme a través del sonido de mi voz psicoemocionalmente. Luego, hay una parte técnica que es el orden establecido, la belleza normativa, la estructura musical dentro de un ámbito cultural. Pero cantamos todos, aunque no lo sepamos. ¿Qué voces has cuidado aquí en España? Sigo cuidando todavía, por suerte. Digamos, con el que hace muchísimo tiempo, voy a empezar con él por una cuestión de memoria histórica, es Pucho de Vetusta Morla, sí, que llevo ya 16 larguísimos años con él. Antonio de Ar de Bogotá, Fito de Siloé, Valeria Castro, Marina de Repión. No quiero ser injusta con quedarme con mucha gente fuera, porque me voy a quedar con mucha gente fuera, pero digamos que Marina de Repión, Tamar Novas, que es actor, Alex O'Doherty, que también es actor. Pero dime una cosa, dices con Pucho, amigo de este programa, llevo 16 años. El cuidado es una cosa que no se debe dejar, es decir...
Es que esto también siempre me lo preguntan y yo les pregunto, ¿Messi en algún momento ha dejado de entrenar? Nunca se deja de entrenar y no es un entrenamiento solamente físico. La voz es un fenómeno mucho más holístico y abarcativo, tiene que ver con el autoconocimiento, tiene que ver con cómo voy cambiando como ser humano. Incluso las mujeres tenemos unos cambios, yo insisto en decir esto también, ¿no? Que tienen que ver con nuestra vida hormonal, que es muy dinámica, y entonces la voz va cambiando en todos esos periodos que a nosotras se nos cambian en un mes y luego en la etapa mayor, ¿no? Yo soy una mujer menopáusica y mi voz, me estoy reencontrando ahora con mi voz. Yo el otro día escuchaba un fragmento de mi voz cuando yo empecé mi carrera y yo no me reconozco en esa voz. Sí. Claro. Y citabas a Valeria Castro, tuvo el episodio de, se apartó durante un tiempo, ahora ha vuelto a los escenarios. Claro, en el caso de ella, yo creo que ella escenifica mucho cómo lo emocional te afecta a la herramienta, ¿no? Absolutamente. Esto es algo que a veces cuando se pone tanto énfasis en la cuestión estrictamente física desde el punto de vista técnico, no está mal, obviamente es necesario ese entrenamiento porque estamos hablando de un cuerpo, músculos, sí. ¿no? Pero el aspecto psicoemocional tiene una influencia tan poderosa sobre el cuerpo que a veces, incluso sabiendo todo lo que tengo que hacer, habiendo trabajado estrictamente el aspecto técnico, mi emocionalidad me puede jugar pasadas muy malas, ¿no? Y tener un patrón ansioso al respirar ya afecta a todo lo demás que tiene que ver con la cuestión técnica. Entonces, ese punto de la salud mental en el trabajo es algo que se ha puesto sobre la mesa dentro de la industria de la música y a mí por un lado, me ha puesto en una situación como musicoterapeuta de observar, ¿no?, qué está pasando y ver qué estrategias puedo ofrecer. La musicoterapia tiene muchas estrategias y muchas herramientas. Pero son estrategias mentales. Pero son estrategias que tienen que ver con la salud mental. Claro, le digo porque no es recuperar un órgano, un músculo, una pieza averiada, que esto entiendo que va por otro camino, sino es trabajo casi de terapia, podría ser. Sí, de hecho, cuando la voz, digamos, se ve afectada por cuestiones que tienen que ver con el ámbito psicoemocional, hay un equipo trabajando detrás de esto y ese equipo obviamente tiene los tiempos también. Yo insisto con esto de humanizar, ¿no?, los procesos de sanación desde el punto de vista de la salud mental. No son procesos que se acaben en una semana, 2 días, ¿no? Desde ese punto de vista el musicoterapeuta hace un acompañamiento en donde sostiene el proceso, pero también hay un psicólogo, una psicóloga, hay una otorrino, hay una logopeda, hay un equipo trabajando en la salud, no es solamente... Y más allá de lo emocional, que sería el caso de Valeria, cuando por ejemplo un músico tiene muchos conciertos seguidos, es su herramienta y entiendo que se cansa, pues lo mismo que la gente que utiliza las manos y que le acaba doliendo por lo que hace. ¿Cómo recupera o cómo se cuida la voz de un músico, por ejemplo, que está todo el mes de agosto girando? Bueno, ahí elaboramos muchas estrategias de lo que es el optimizar los tiempos de descanso. Por ejemplo, hay una cosa siempre básica que yo le digo a todos: por favor, cuidar la calidad del sueño. Porque la voz se ve influida por esto muchísimo. Es decir, podemos tener una técnica impecable desde el punto de vista de voy a clase, hago mis vocalizaciones, respiro correctamente, mi musculatura laríngea funciona como un reloj y dormí 2 horas y voy a estar con una fonastenia que flipas. O sea, entonces... Y muchas veces pasa que dentro de lo que son los compromisos de una gira no hay tiempos de recuperación. No hay muchos tiempos, es decir, tengo que tomarme aviones, cambios horarios, furgonetas que van y vienes, promo, tal cual. Ahí hay que buscar muchas estrategias de optimizar el tiempo de descanso, aunque sea poco, ¿no? Y ahí estamos acompañando también esos procesos. Y aunque el músico sea el más consolidado del mundo, el más reconocido, ¿todos tienen algo en común, que es el miedo a quedarse sin voz? Absolutamente. O sea, aunque no te haya pasado nunca en la vida. Es que es un fantasma, es el escenario más temido y de eso no se libra nadie. Digamos, quiero decir, cuando uno es muy consciente de su función, ¿no? Cuando uno es muy consciente de la función que está ejerciendo, además, como portavoz en un escenario. Al final,
un cantante es el portavoz de todas, es la voz de las voces, ¿no? De todas esas, pongamos por caso un gran estadio, Sí. 15.000, o en el caso de Vetusta Morla, 45.000 personas, ¿no? Poniendo el corazón en una canción. El cantante se hace portavoz de todo esto, es la voz de la tribu, ¿no? Entonces, claro, siempre está ese fantasma circulando alrededor de ¿y si no puedo? ¿Y si no llego? ¿Y si me pasa algo? El estrés también genera baja de defensas, muchas veces nos engripamos, a veces aparecen disfonías que son incluso ridículas, ¿no? El día anterior, dice, pero si estabas en el ensayo fenomenal y el día anterior estás con esta fonastía, ¿qué está pasando, no? Y sí, el cuerpo, somos seres humanos. Esto es lo que nos diferencia, afortunadamente, estas imperfecciones emocionales de la inteligencia artificial, que puede dar miles de conciertos sin que se afecte absolutamente nada, ¿no? Las voces sintetizadas no tienen ningún problema. Ahora, yo pongo en valor la voz humana con sus imperfecciones. Claro, mira, es que justo para cerrarte, que te quería hacer esta pregunta, porque hay voces que yo creo que son indiscutibles, ¿no? Yo que sé, a mí hay una voz que me emociona y me punza siempre, que es Silvia Pérez Cruz. Uf, maravilloso. Y en cambio hay voces que dices, pero ¿cómo lo hace tan bien con esta voz que tiene? Efectivamente. O sea, hay muchas voces imperfectas, pero que funcionan muy bien en la música, ¿no? Y es que el canto en sí mismo tiene que ver con el alma que se manifiesta a través del sonido vocal. Yo entiendo cantar como esto, ¿no? Es el alma manifestándose, el alma contando cosas colectivas, además. O sea, el alma que cuenta a las almas. Entonces, cuando la herramienta está en óptimo estado, pues mejor, es decir, tenemos más destrezas y tal. Pero ¿y si no tengo una voz esplendorosa naturalmente? El alma no deja de manifestarse por eso. Sabina no tiene una voz, no la ha tenido nunca. Janis Joplin. Es la incorrección técnica hecha canción. Sí. Y sin embargo, hay incluso pedagogos vocales intentando dilucidar cómo hacer técnicamente estas cosas que son imperfecciones. Es decir, cantar tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, claro, después podemos hacer muchas cosas de virtuosismo vocal, y obviamente yo adoro a María Callas, sí, y amo a Mercedes Sosa, y adoro a Milo J, y adoro a todos mis alumnos, que me traería el listado para nombrarlos, porque de verdad los amo profundamente a todos. Son muchos y todos tienen su individualidad, que adoro también, ¿no? Patri, me ha encantado conocerte. Ay, para mí es un honor estar aquí. No, y para porque mí te admiro mucho. Y para mí un gusto todo lo que me has contado, de verdad. Un beso enorme. Muchas gracias. Un beso. Buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Bien, aquí estoy ubicándome. Estuve hablando que yo tengo que ponerme esto a mi manera. Bueno, es lo que tienen hemos cambiado de estudio. Los cambios de estudio, abrir ordenadores, apagar. Vale, pero ya estoy. Cuéntanos, ¿qué hemos hecho a partir? Esta mañana os habéis vuelto un poco loquitos porque abríamos con Village People el programa a las 6 de la mañana. Claro. A las 6 de la mañana. Hemos estado a punto de levantarnos todos a bailarlo. Bueno, oye, a veces llegando al fin de semana es bonito buscar estos momentos de alegría, ¿no? No teníamos claro de qué año era la canción mientras ahí buscábamos, entonces he dicho, venga, a ver, algo parecido de ese año más o menos, pues mira, pues aquí tienes un poquito de ABBA, que siempre está un poquito siempre, bien, ¿no? Siempre va bien, vale. Bueno, y quiero volver a ese momento de las 6 porque lo hemos interpretado, ese Village People, como una manera de hacer un contra-Trump, ¿no? Un poco de arrebatarle los símbolos de los que él se quiere apropiar. Exacto. Entonces, ese ha sido el momento de alegría, de arranque de la mañana con Village People a las 6 de la mañana. ¿Cómo estamos? Nosotros bien más animados desde que tú has puesto esta canción. Hombre, claro que sí. No dice Marc Carney eso de que hay que hacer frente a Donald Trump, pues empecemos haciéndole frente, quitándole su música, que está... hombre, claro que sí. Se está viniendo arriba. A mí al menos me encanta, me pone muy buen humor y sin embargo no la puedes cantar o bailar sin parecer que eres un trumpista, ¿no? Bueno, pues para aclarar que pues vamos te puede a gustar arrebatarle los Village símbolos People sin ser trampista, como te puede gustar ABBA sin ser sueco. Exacto, ¿vale? Lo mismo. Por ejemplo. Pero bueno, también tenemos nuestros momentos de seriedad. No se vayan a pensar los oyentes que nos escuchan y ya saben que en este programa pues sabemos hacer de todo. Nos da tiempo a todo. Nos da tiempo a todo. Un poquito más tarde, durante el abierto, hemos hablado con Miquel Nogué,
Miquel Nogués, director de la edición Cataluña del País, que nos ha contado, seguimos pendientes de todo el tema tras la tragedia en Adamuz, de la investigación de la tragedia y también de los problemas de Rodalies que hoy continúan tras ese accidente el martes. Miquel nos contaba que los problemas en Rodalies no son nuevos, los problemas en Rodalies llevan 20 años sucediendo y cómo la falta de inversión sigue arrastrando esos problemas. Más de 20 años por una falta de inversión que se ha venido cronificando en toda la red de cercanías de Cataluña. La acumulación de desinversión es tan importante que ponerse al día de todo lo que no se ha hecho durante más de 20 años es muy complicado que esto funcione. Cada vez hay más gente que vive lejos de las grandes ciudades, por lo tanto es un servicio más necesario que nunca y que funciona peor que nunca. Cada día funciona peor, que yo soy usuaria y lo vivo y lo sufro. Venga, ¿y a partir de ahora? A partir de ahora, un poquito de cine con Javier Ocaña en La vida y el cine, que nos trae recomendaciones para este fin de semana. Cover Up, que es un documental que está en Netflix, y Ídolos sobre el motociclismo, que llega a los cines este fin de semana. Y luego Ainhoa Aguirregoiti ha cruzado la península desde el Levante para llegar aquí a Madrid y hoy nos trae el chocolate. Nos anima a ser un poco maestros chocolateros por un día con Nico y Magdalena del restaurante Dispatch de Madrid, que tienen en su trastienda una pequeña fábrica de chocolate que es culto al chocolate y pues incluso para los que no son chocolateros él os va a ayudar a que nos guste un poco más el chocolate. Venga, pues vamos a ello. Hasta ahora. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Tiene que ser algo individualizado. Piénsalo así, las Converse son zapatillas normales y corrientes, no todos los jugadores llevan las mismas. Nosotros haremos que en vez de ser el atleta el que se pone las zapatillas, crearemos las zapatillas alrededor del atleta. ¿Forma o función? Una cosa puede ser bonita o puede ser práctica, rara vez las dos. Mejor diseña algo nuevo. Los humanos llevan usando calzado desde hace milenios y el diseño solo ha cambiado sustancialmente una vez. Para diferenciar entre el zapato derecho y el zapato izquierdo. Eso fue hace 600 años. Potenciemos la forma. La belleza. ¿Y no la función? Ya sabes lo que dicen. La poesía hace que el mundo sea soportable, pero la ingeniería nos lleva hasta la luna. Mierda, me tengo que ir. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Con suerte, 600 años después diferenciamos el pie izquierdo del pie derecho. Bueno, no todo el mundo, voy a decir, ¿eh? Hay gente que le dices a la derecha y gira hacia la izquierda. Totalmente. Esto le pasa a mucha gente. Pero nos cuesta equilibrar forma y función, poesía e ingeniería. Y para eso siempre pasamos consulta con el profesor Ocaña. Javier Ocaña, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Tú te dicen a la derecha y giras a la derecha? Yo tengo una orientación malísima para las ciudades, me pierdo en todas. No, pero yo más que eso y dices, no, pues a la derecha. Y ves qué hace con el volante. Sí. Y dices, si he dicho derecha, ¿en qué momento no has entendido derecha? Bueno, hemos empezado con un fragmento de la película Air porque quiero que escuchemos unas declaraciones de Matt Damon durante la promoción de su nueva película con Ben Affleck. Las ha hecho en una entrevista en un podcast y cuenta cómo se hacen las películas de acción para Netflix. Netflix, standard way to make an action movie that we learned was, you usually have like 3 set pieces, one in the first act, one in the second, one in the third. Dice que Netflix ha roto la estructura de las películas de acción, que consistía en tener 3 grandes escenas de acción que iban subiendo en intensidad hasta que al final de la película era la traca, era donde se gastaba más presupuesto. Bueno, dice que ahora les piden que haya una gran escena en los primeros 5 minutos para que la gente se mantenga conectada. ¿Tú esto ya lo sabías antes de que lo dijera Matt Damon? ¿Lo habías apreciado? Esto lleva tiempo pasando no solo en las películas de acción, sino también en las películas de terror. Y no solo en las películas de Netflix, sino en las películas de muchas productoras. Quizá la gran novedad es que lo diga una estrella como Matt Damon, que lo denuncie Matt Damon. Y, a ver, en el cine no debe de haber reglas. En el cine ni en el arte no debe de haber reglas. Cada producto, cada historia demanda una serie de decisiones alrededor de ese relato. ¿Qué ocurre? Que suele ser un error esa primera secuencia de impacto a los 5 minutos porque ni siquiera has presentado a los personajes, claro. No los conoces y ni te emocionas, ni sufres por ellos, ni sabes quién son,
tanto en el terror como en la acción. Entonces, en ese sentido es un error. Y luego dijo otra cosa, Matt Damon y Ben Affleck han hecho una nueva película, El Botín, con Netflix, que ya se puede ver en esa plataforma. Luego dijo otra cosa, la comentábamos el otro día en el programa a las 6 de la mañana, y es que son conscientes las plataformas de que la gente no presta atención a las películas, está a otras cosas, mirando el móvil, está haciendo otras cosas, y que Netflix quiere que la trama de una película se repita 3 o 4 veces en los diálogos porque la gente está haciendo otra cosa y no presta atención. ¿Es el fin del cine o al menos el fin de un tipo de cine? Venimos avanzando ya desde hace tiempo en esta sección y en este programa que está desapareciendo un tipo de cine mediano, entretenido y relativamente profundo o más o menos profundo y complejo, en beneficio de todo el cine de autor que sigue existiendo y que sigue teniendo éxito, y de todos esos blockbusters de los que estamos hablando, con esos fuegos artificiales de en los 5 primeros minutos para ver en el móvil. Esas reglas al final son como una especie de pescadilla que se muerde la cola, es decir, como la gente ve así de mierdosas las películas, bueno, pues le damos basura. O como nos dan basura, así vemos las películas. ¿Quién tiene la culpa? Pues creo que los dos. Sí. Creo que el público tiene mucha culpa y creo que evidentemente las productoras también tienen mucha culpa. Pero es que esto me recuerda a mí mucho el debate de cierto tipo de televisión que se ha hecho durante muchos años, que claro, cuando tú decías, pero ¿y esto por qué se hace? Decía, bueno, pues porque la gente lo ve, claro, pero la gente lo ve porque no le das otra oportunidad de ver otra cosa. Claro. O sea, es un poco lo mismo, y así yo creo que la sociedad se va atontando. Pero totalmente. Cada vez un poco más. Bueno, hoy vamos a comentar una película que precisamente está en una plataforma, está en Netflix, pero creo que no sigue estos patrones que denunciaba Matt Damon. Sin duda que no. Es un documental y se llama Cover Up. Venga, vamos a ello. Vale, entonces... ¿Qué quieres hacer? Lo estás grabando todo, vale. ¿no? Nos encantaría hablar de fuentes y... A ver, ¿cómo te lo explico? A ti te encantaría hablar de fuentes y a mí me encantaría no hablar de fuentes. Alguna de esta gente puede que esté viva, ¿entiendes? Y muchos de ellos me odiaban y aún así hablaron conmigo. Ya sé que quieres que lo haga, pero no voy a hacerlo ni hablar. Es difícil saber en quién confiar. Es que apenas me fío de vosotros. Cover Up, un periodista en las trincheras, la verdad es que tiene muy buena pinta. ¿De quién y cómo nos habla? Bueno, una película interesantísima que puede estar dentro de unas horas como candidata al mejor documental en los Oscars, que salen hoy las nominaciones. Este periodista en las trincheras se llama Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, un periodista de investigación muy veterano, incansable, duro, seco, arisco incluso en el documental, muy áspero. Y el documental está conformado por una larga conversación, entrevista entre los dos directores que se llaman Mark Obenhaus y Laura Poitras. Laura Poitras es una habitual del documental político y van desarrollando algunos de los grandes trabajos desde que él empezó en los años 60 con el periodismo hasta la actualidad. Es muy curioso porque hace 20 años, en 2005, Laura Poitras le propuso a Seymour Hersh hacer este documental y él siempre dijo que no, y lleva 20 años diciéndole que no hasta que ahora ha dicho que sí. La película, por cierto, coproducida por Brad Pitt, que siempre produce muchas cosas pero interesantes. Si lo han esperado durante tanto tiempo es porque él tiene algo especial, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Él tiene cosas. Él es un mito del periodismo y de la política en Estados Unidos. Va contando en orden cronológico durante un segmento de la película de donde sale la familia de Seymour Hersh. Es un ojo que tiene 88 años y sigue trabajando. ¿Haciendo periodismo? Haciendo periodismo desde casa. Le van mandando documentos. Está trabajando ahora. Durante el documental se ve que está trabajando con cosas de Gaza e Israel. Digamos que las fuentes que quieren denunciar cosas confían en él, le van mandando documentos a su casa y él termina escribiendo pues para grandes medios para los que sigue trabajando. Y entonces él, aparte de su lado biográfico que va saliendo, es hijo descendiente de judíos lituanos, se llamaban Hershovitz, se lo cambian a Hersh. Va contando algunos de los grandes hitos de su periodismo.
Por ejemplo, el incidente de Duckway, que es en los años 60, con armas químicas y un gas nervioso que se le escapó de un avión al ejército de Estados Unidos y, fue una matanza de animales en ese caso. El más famoso en la guerra de Vietnam, la matanza de My Lai, que es un desgraciado mito, un teniente que supuestamente había matado a 109 civiles en un pueblo y que resultó no ser un hecho aislado, matanzas, violaciones a mujeres y niñas, bebés asesinados, 400 civiles muertos, y eso lo denunció, el primero que lo denunció fue Seymour Hersh. Habla de Kissinger y de Nixon, del Watergate, él es un añadido al Washington Post, que es el primero que lo lanzan, Woodward y Bernstein, pero es el primero que confirma que los 5 ladrones que pillaron en el edificio del Partido Demócrata les seguían pagando dinero el partido republicano. Otro caso en Chile con Allende, la nacionalización de las minas de cobre en Chile, de las que sacaban tajada empresas que pagaban al Partido Republicano, la operación Caos de infiltrados de la CIA en las universidades para denunciar a comunistas, un montón de casos, y una cagada que tiene con la relación entre Kennedy y Marilyn Monroe. Ya en los años 90 hace un artículo con una serie de fuentes y de documentos que resultaron ser falsos porque se la colaron y lo publicó. Con lo cual ahora buena parte de los sucesivos casos posteriores, todos dicen, no, a este ya se la colaron y se la están volviendo a colar. El problema del error. Sí, pero hasta este problema, claro, es como un recorrido por toda la historia moderna, conociendo cómo la han cambiado la importancia de la gente que pone el foco ahí y que cuentan y que descubren y que levantan las alfombras. Y además es muy interesante porque habla de la autocensura de cierta prensa, que no investiga y solo va a las ruedas de prensa y se fía de los comunicados de prensa y, por ejemplo, en el Pentágono, denuncia mucho a los periodistas del Pentágono, de la censura en el New York Times. Él ha trabajado en el New York Times, ha trabajado para The New Yorker, ahora es freelance, y hay un paralelismo, yo creo que muy claro y muy interesante, sobre todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos ahora. Uh-huh. Es decir, en los años 60, 70, 80 pasaban cosas parecidas con los gobiernos, sí, pero venían los periodistas a denunciarlo. Ahora a Trump le da exactamente igual, porque directamente dice, no, si nosotros vamos a por el petróleo. Sí. Antes había que denunciar que iban que detrás de esta operación está el interés por el petróleo. Ahora son transparentes. Son otros tiempos. Cover Up, que se puede ver en Netflix, necesita concentración. Es decir, una película que hay que ver bien sentadito y sin el móvil, a poder ser, que es lo que deberíamos hacer siempre. Vamos con la siguiente. Esta llega mañana viernes a los cines. Te quiero presentar a tu nuevo entrenador. Ese hombre no existe para mí. Soy un padre de mierda. Pero te están dando una oportunidad, no la desperdicies. Voy a hacerlo, pero con una condición. Tú no eres mi padre y yo no soy tu hijo. Entrenaremos todos los días. ¿Y mi trabajo qué? La moto es tu trabajo. Cualquier chica que merezca la pena te pedirá algo que no puedes darme. Tiempo. Eres el primer piloto que conozco, ¿eh? ¿Y qué tal? Ídolos, película española sobre el exigente mundo del motociclismo. ¿La cinta es exigente también? No, la cinta es sencilla, es una muy buena producción y es una película muy digna. Es decir, a veces son cosas distintas. Es una excelente producción que ofrece a los espectadores presumibles de este tipo de película justo lo que le van a pedir. Creo que el cine español está logrando cosas importantes en ámbitos que antes eran impensables. Hace 7 u 8 meses se estrenó Fórmula 1. Sí. Película espectacular, que está muy bien, con Brad Pitt, con las estrellas. Bueno, pues salvando las distancias, que las hay en cuanto a calidad, y estamos hablando de una película Fórmula 1 que tiene 300 millones de presupuesto. 300 millones de presupuesto, y esta tendrá a lo mejor 5 o 6 o 4 o algo así, como mucho, creo yo. Han conseguido con el motociclismo, que es un poco nuestra Fórmula 1, lo que la película Fórmula 1 conseguía. Es decir, está ambientado en el campeonato de Moto 2 y luego la historia va hacia la MotoGP. Hay una coproducción con Italia. Claro, ¿cuáles son los dos países grandes de toda la historia del motociclismo? España e Italia. Pues haces una coproducción, pones actores italianos, pones actores españoles, haces un acuerdo con los circuitos, con el
Mundial de Motociclismo para que salgan las estrellas. Marc Márquez sale incluso con frase. El equipo donde protagonista de la historia es el equipo de Jorge Martínez Aspar. Igual que hicieron con Lewis Hamilton y con el Mundial de Fórmula 1, la producción de Fórmula 1. Pues está muy bien. Pero va más allá, y por el trozo de diálogo que he escuchado, de joven promesa del motociclismo, conoce chica y tendrá que decidir con qué se queda. ¿Va más allá de esto? Hay evidentemente un drama deportivo detrás. El ideólogo, el guionista es Jordi Gasul, recoge de aquí a allí, recoge de un montón de sitios, recoge cosas de Rocky, recoge cosas de Top Gun, que al fin y al cabo es acción deportiva lo del motociclismo. Recoge cosas de Karate Kid. Es una película a base de clichés, pero todo el drama de padre ausente del piloto de motociclismo que va a triunfar pero que tiene que trabajar repartiendo comida rápida, igual que Rocky tenía que trabajar repartiendo carne. Bueno, pues creo que han conformado una película muy lista en ese sentido, muy hábil y muy astuta, y que se ve bien. Tan lista que han puesto en cabeza de cartel dos productos de moda que a mí sí te confesaré, la verdad es lo que me echa un poco para atrás. Claro, es que es muy Ana listo Mena en todos los y Óscar Casas. Son muy listos, son muy listos. Y a mí eso no me parece mal, no me parece mal porque es un producto hecho para esto, para que vayan los fans de Ana Mena, los fans de Óscar Casas, que tienen una relación, creo. Sí. Y, ¿están bien al menos? Óscar Casas es un buen actor, tiene buena parte de las virtudes de su hermano. Ese ímpetu, tiene una sonrisa preciosa el tipo, y Ana Mena, que no tiene mucha experiencia en cine, pero sí que tiene alguna, pues resulta muy simpática, está bien de dicción, está muy correcta Ana Mena. Todo está muy correcto en la película, que no creo que sea una buena película, pero sí que es una excelente producción para el público al que quiere llegar. Y creo que sí es importante también. Ídolos, que llega mañana a Por cierto, cines. no le he dicho que es importante. Matt Whitecross se llama el director, es un inglés. Lo único que me pregunto es por qué no han contratado a un director español para hacerlo. No había ningún director español capaz de rodar tan bien o italiano, porque si es una coproducción, para rodar tan bien y montar tan bien como están tan espectaculares las carreras como lo que hace Whitecross. Es la única duda. Matt Whitecross es el director. Ídolos, les decía, que llega mañana a los cines, le irá bien seguro, pero le irá mejor a quien tome nota de la crítica bajo demanda que traemos hoy. Ya saben que pueden mandarnos a través de nuestro WhatsApp o de las redes sociales si quieren, pero el WhatsApp del programa es el 638-313466. Nos pueden mandar una nota de voz pidiendo la crítica de la película que quieran. Hola, soy Ingrid desde Valladolid. Me encantaría conocer la valoración que hace el profesor Ocaña sobre Deseando amar, de Wong Kar-wai. Es una película que a mí me apasiona. Especialmente disfruto la posición de observador oculto en la que nos sitúa el director. Me parece una obra visual y narrativamente hipnótica. A mí me encanta. A ver qué opina el profesor. Muchas gracias, saludos. ¿Tu marido va a regresar? Sí. No tengo esperanzas. Te entiendo. No volveré a verte. Ten cuidado con tu marido. Deseando amar, hoy en The Mood for Love. A ver, tienes 2 minutos para la crítica de un peliculón. Es una película maravillosa del director hongkonés Wong Kar-wai, el director de Happy Together, de Chungking Express. Es una película mítica para los amantes del cine en versión original, pero ojo, que fue un éxito en España cuando se estrenó. Fueron 250. En las salas. En las salas, 250.000 espectadores. Bueno, tiene infinitas virtudes, pero quizá la más grande sea eso del observador oculto que decía Ingrid, de no mostrar nunca lo que parece que va a pasar. Es básicamente una historia de una relación adúltera. Son 2 matrimonios que viven en un mismo pasillo, una puerta enfrente de la otra. El hombre y la mujer siempre están solos porque sus respectivos siempre están viajando y en el trabajo y todo esto, y se ve que, bueno, empiezan a establecer una relación, amistad, que empiezan a salir y que parece que va a desembocar en una relación adúltera, pero los adúlteros no son ellos, son los otros 2 que están liados desde hace tiempo y se va descubriendo a lo largo de la película. Los otros 2 nunca se ven a lo largo de la película. Nunca aparecen, se ven solo las voces en algún momento, un hombro, una espalda o algo así, y son ellos que parece que van a ponerle los cuernos a los otros y son los otros los que llevan tiempo poniéndole los cuernos a ellos. Es una idea
maravillosa, una genialidad, y luego aparte esta música, las imágenes, el tratamiento de los cuerpos, de los espacios, es una obra maestra, es una de las películas más importantes y mejores del siglo XXI, del 2000, justo del 2000. Que está en se puede ver en alguna plataforma. Se puede ver en Filming. Y si alguien no la ha visto, yo como siempre digo, que hagan lo que quieran, pero se están perdiendo un peliculón de un romanticismo y al mismo tiempo muy desesperanzadora, maravillosa. Pues Deseando Amar o In the Mood for Love. En nada vamos a saber quiénes son los nominados a los Oscars. Sí. Lo comentamos la semana que viene. Que además tendremos dos seguramente de las nominadas, que son Hamnet tengo unas ganas. y Marty Supreme, la película del tenis de mesa, que a mí me toca mucho. Vale, pues mira, cada uno la suya. Hasta la semana que viene. Gracias, adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles, ¿cómo estás? Hoy en Carne Mortal. Totalmente. En persona aquí humana. En persona. Qué bien. Eso que estamos en el estudio pequeñito, pero yo creo que esto le va a dar todavía un poco más de... Es más acogedor. Un poquitín más de calor. Además, mira de lo que estamos rodeadas. ¿Estamos rodeadas? Cuéntalo tú, venga, ¿de qué estamos rodeadas? De chocolate. De chocolate. Cuarta temporada que llevaba ya aquí y no habíamos hablado de chocolate ni una sola vez. ¿No habíamos hablado nunca de chocolate? Nunca, porque a ti no te entusiasma. No. Yo no soy ninguna experta y ¿Sí? cuando hablas con alguien que sabe mucho te das cuenta de lo ignorante que eres. Sí. Y la última vez que comimos en Dispatch con Nico y con Magda, que son los propietarios. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo buenos estáis? días. Nos hizo un showroom, no sé cómo llamarlo, una especie de masterclass. Acércate al micrófono. Una pequeña degustación de, pues, un de poco masterclass de de lo que chocolate. hacemos, ¿no? Con el chocolate. Claro, es que a mí me llamó muchísimo la atención porque estábamos comiendo en Dispatch con Ainhoa y más allá de lo rico que se come allí, de golpe se fue para adentro y empezó a sacar cajas de chocolate y dije, pero ¿esto qué es? Porque no estamos en una chocolatería, no estamos ni siquiera en el menú, lo más importante, ni por lo que se ha hecho famoso el restaurante, es por el chocolate. ¿De dónde te viene a ti, Steve? Pues mira, al final es un poco sorpresa, como dices tú, ¿no? Encontrarte que en un espacio donde hacemos sándwiches y hamburguesas, pues encuentras una fábrica de chocolate, poco habitual. Y todo esto es un proyecto que teníamos nosotros desde la pandemia, por decirlo de alguna manera, que empezamos a hacer chocolate por hacer algo en casa, como muchos, ¿no? En parte porque no encontramos levadura para hacer pan, no había nadie que nos dejara un poquito de masa madre para hacer eso, pues decidimos hacernos chocolate y la verdad que nos sorprendió. Entonces sabíamos que en el momento que arrancamos un proyecto propio como es Dispatch, sí teníamos que tener un espacio para desarrollar pues todo lo que habíamos aprendido, toda esta pasión que creció por el chocolate pues desde la pandemia. ¿Y sois autodidactas o ya teníais vinculación con el chocolate, aunque fuera porque os gustaba? Bueno, autodidactas en lo que es el entender cómo se prepara el chocolate, sí, esto ha sido básicamente a prueba y error, de probar una cosa, probar otra y ver qué resultados sale, ¿no? Pero siempre, por lo menos en mi caso, que llevo ya más de 20 años trabajando en restauración, ¿no? En su mayoría todos restaurantes de alta gastronomía, estrellas Michelin, pues siempre he estado cercano al tema del chocolate, que también es como una cosa que me ha encantado, ¿no? Que es un mundo muy, muy, muy especial. Yo los conocí por el chocolate. ¿Ah, tú les conociste por el chocolate? Hace 4 años, más o menos. Sí. Me escribieron, me dijeron, te queremos mandar unos chocolates que hacemos y que los pruebes y tal, y me llegaron unos chocolates y yo, encantada y tal. Y la verdad es que cuando los probé dije, son diferentes entre sí, que ya me pareció una sorpresa. Yo que no cato saber chocolate. Identificarlo, claro, yo que no cato chocolate. Y luego, pues un par de años después, aparezco en Dispatch y me dicen, somos los del chocolate. Y yo, ¿cómo? Digo, sí, he venido a comer pollo frito. De todas formas, esto que dice ella los diferencia. ¿Por qué con el chocolate, la palabra no creo que no es exigente, pero por qué somos tan capaces o de distinguir o de ser tan escrupulosos a la hora de comprar un producto determinado y a lo mejor en el chocolate nos da un poco más igual? Es decir, no somos tan, no nos lo miramos tanto. Vale, yo creo que es también porque estamos acostumbrados a que el chocolate es un producto como que está allí en el supermercado como una golosina. Sí. Que vas, te comes un chocolate y al final lo único que medio puedes pensar es en el tema del porcentaje, pero es eso, que te comes un cuadrito de chocolate o 5 cuadritos de chocolate, pero no sabes de qué realmente está hecho. Y cuando pruebas y empiezas a hacer los intentos de hacer con los orígenes específicos y los tuestes,
Incluso nos pasó a nosotros. Lo pruebas la primera vez y dices, nunca había comido esto. O esto no es chocolate, o lo otro no era porque chocolate. te sabe completamente diferente. Y por eso fue que nos metimos en esto, porque nos sorprendimos a la primera de, wow, o sea, estamos probando 30 orígenes diferentes de cacao y todos son completamente diferentes. Entonces, ¿la diferencia por dónde viene? ¿Por la manera de hacer el chocolate? ¿Por el cacao? Empecemos por el principio, porque tú has traído 4, ¿no? Sí, aquí, bueno, hemos traído 6 variedades diferentes de cacaos, ¿no? Y yo creo que lo que diferencia cada chocolate es un poco 2 partes, ¿no? Un 50% es la materia prima, ¿no? Que sea una materia prima, obviamente, de súper buena calidad. En este caso, todos cacaos de pequeñas cooperativas, fincas pequeñas, gente que realmente está muy detrás de su proceso, tiene mucho cariño y controla muy bien lo que hace, ¿no? No estamos hablando del cacao commodity, que es básicamente pues todo lo contrario. Y luego el otro 50% ya es como un poco la maestría o la sensibilidad de la persona que está detrás haciendo el chocolate, porque ya de por sí el cacao tiene unos aromas muy particulares que en el momento de que lo tuestas, del tiempo refinado, según cómo lo trabajes, pueden cambiar completamente. Nos sorprendía mucho el tema de que tostamos el cacao, nos olía quizás a aromas como piel de banana, paja seca, ¿no? Y una vez terminado el chocolate, este chocolate sabía a frutos rojos. Es decir, no tenía nada que ver. Tan sorprendente. Entonces era un tema de decir, oye, vale, el chocolate como tal, la calidad ya te puede decir muchas cosas, pero es la otra mitad del proceso de quien lo hace, lo que puede llegar a definir lo que es el sabor del chocolate. Mira, antes de empezar con lo que has traído aquí, la siguiente pregunta, ¿cómo localizáis a los productores? Es decir, ¿cómo habéis llegado a este cacao? Bueno, la primera vez fue Nico en casa en la pandemia. Dijo, ¿dónde es el lugar como más remoto o raro donde hay cacao que no lo sepamos? Y literalmente fue meterse en internet y decir, en Isla Salomón, que nosotros ni siquiera en ese momento sabíamos dónde quedaban, hay cacao. Y se acaba de ganar un premio hace poco, parece que es un cacao increíble. Nico les escribió y a la semana siguiente teníamos un saco de cacao en casa de las Islas Salomón. Es ese que tiene, tiene Nico ahí. Sí, si queréis probarlo, la verdad que es impresionante. Este es de las Islas Salomón. Entonces, fíjate, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es que sabe a cosas. Esto es en crudo. Este es el cacao crudo. ¿Cómo también? No, si quieres huélelo y vas a ver vale. que no hace falta comérselo. Le ha mostrado la caja. Nosotros estamos probando. Ahora voy a tener dificultades para hablar y para comer. No voy a poder. Fermentación, ¿puede ser? Efectivamente, bueno, el cacao es un producto fermentado y lo mágico es que realmente el olor que sientes en el agua de cacao luego es completamente diferente el sabor de la tableta. Lo cual es pues muy claro, muy nosotras hemos probado la tableta. Y de aquí sale la tableta. Sí. Ha traído unas cajas con la semilla del cacao. Sí. ¿Eso se llama semilla? ¿O son habas? Sí, son habas de cacao. ¿Sabes a qué me suena? ¿A qué? A mí, a cómo olía, no sé cómo se dice en castellano. Dilo en catalán. Las golfas de casa de mi abuela, como de entre humedad y... Sí, es que huele esa parte como de fermentación. Sí, es un producto fermentado que tiene mucho de ese... Es como si estuviese vivo. Aromas, sí. Efectivamente. Sí. Y de ahí sale esto que yo me acabo de comer. ¿Cuál es el proceso para que esto se convierta en esto? El proceso es, primero, se tiene que hacer como una selección, ¿no? Piensa que el cacao es un producto que viene en sacos directamente desde... las fincas, ¿no? Y puede haber cualquier tipo de material dentro de los sacos. Entonces hacemos una primera selección, sacando pues palitos, tornillos, cosas que realmente terminan en el saco, ¿no? Y una vez ya tienes el cacao separado, pues lo primero es tostarlo, definir qué tueste quieres hacer, porque dependiendo de el tueste que le desarrollas aromas completamente diferentes. Por ejemplo, si es un tueste muy bajo, pues puedes mantener mucho los aromas frutales de la fermentación del cacao, aromas más florales, pero si haces un tueste más alto durante más tiempo, pues desarrollas quizás aromas a frutos secos, pasas, nueces, especias, pan tostado, pozos de café, ¿sabes? Todo esto se puede sacar. Entonces haces una especie de, bueno, en nuestro caso es un poco más particular porque de cada saco que nos llega hacemos 30 chocolates diferentes con diferentes tipos de tueste refinado, es decir, y demás. De este cacao que tienes aquí, no solo sacas esta tableta que yo me acabo de comer. Es uno de las muestras que hacemos. Nuestro proceso es hacemos 30 chocolates diferentes, cada uno con su tueste, su variedad de cacao, que ahí no, yo creo que iba a explicar Hay que decir una cosa, es que Nico, yo tengo la tendencia a rodearme de obsesivos y de perfeccionistas. Tú lo sabes también un poco. Y Nico tiene un poco esa personalidad, ¿no? Son una pareja que se complementan muy bien, siempre que voy lo pienso, porque él es muy metódico, muy obsesivo, muy perfeccionista, repetitivo. Y luego Magda tiene esa parte más social,
jovial, más encantadora, más amable, que humaniza un poco pues la locura de Nico, ¿no? Que al final también, pues eso es dificilísimo de llevar. Tiene y el tema es que, bueno, normalmente puedes hacer un tueste y ya probarlo, ya estará bien porque el cacao es de buena calidad, pero lo que hacemos nosotros es que con esta cantidad de pruebas que hacemos es realmente definir todos los perfiles aromáticos que podemos obtener de ese cacao con el que estamos trabajando. Y ya luego, según lo que queramos poner en nuestro chocolate final, pues ya hacemos un poco las mezclas, ¿no? Y me encanta la nota floral que me da este tueste y este tiempo de refinado. Pero tanta diferencia hay saliendo de la misma semilla de cacao, ¿tanta diferencia puede haber en función del tueste? Sí, es completamente... bueno, es una de las pero cosas claro, que más entonces nos si tú sorprende. aquí has traído, perdona, si has traído 6 cajas, imagínate, bueno, no, imagínate, no, tú lo sabes. Bueno, las cajas que tengo en... No, ya lo vi, pero la cantidad de sabores diferentes que puedes sacar. Y en algunos casos son matices, como por ejemplo en este cacao que tenemos aquí de Guatemala, ¿no? Aquí este es un cacao que tiene un matiz muy, muy, muy profundo a lo que sería ciruelas, ¿no? O ciruelas pasas. Yo os dejo una tabletita por si queréis como comprobarlo, pero luego que se identifica mucho, pero hay otros que también tienen este matiz, pero muy fino o diferentes intensidades. Entonces ya es encontrar qué intensidad es la que quieres para la mezcla que vas a hacer después. Para que, claro, al final no es esperar a que salga un chocolate, según lo que salga. Qué movida. Es que este no se parece en nada a la otra tableta que me he comido. No, y si os empiezo a probar aquí un montón de cosas, vais a ver que es que no de dónde tiene nada que sale? ver. Este sale con cacao de Guatemala. ¿Lo podemos oler, el cacao de Guatemala? Para ver. Es completamente diferente. Nosotras no somos expertas, ¿eh? No, aunque me encantaría. No, pero mira, cuando estábamos fuera estábamos hablando de... Claro, pero también tiene un aroma diferente. Claro. Claro. Hablábamos de las tabletas de los supermercados, estas de 80% que te comes como para ser un poco healthy, ¿no? Y cuidarte un poco, y cuando te la vas a meter en la boca dices, esto, yo no tengo paladar para esto. Es que no es bueno. ¿Y esto qué porcentaje? O sea, mira, todos, disculpa aquí. Sí, perdón. Estos estamos a un 70% de cacao. Es la mayoría de los que tenemos acá, con la intención de que es el mismo porcentaje, pero ya todo es completamente diferente en el sabor. Y realmente el porcentaje del cacao, que como dice Ainhoa, vamos buscando que entendemos que entre mayor porcentaje mejor va a ser el chocolate, saber mejor, pues realmente es completa mentira, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué parte de importancia tiene? Porque yo empezaba preguntando cómo contactáis con los productores de cacao. ¿Qué parte de importancia tiene el localizar? En Samoa has dicho que era el primero. Islas Salomón. Islas Salomón, exacto, las Islas Salomón. ¿Cómo se hace la búsqueda para ir encontrando? Ahora hay unos traders que se encuentran en el norte de Europa que realmente han hecho una labor grandísima con esto del cacao, que bueno, yo me imagino que así habría empezado el tema del café de especialidad, y ellas consiguen plantaciones muy chiquititas de productores muy pequeños donde hacen absolutamente todo controlado, y ellas van un poco también a hacerles como una especie de asesoría, como para que ellos tengan la infraestructura montada para que estos granos puedan entrar a Europa. Y en Europa, pues uno las contacta a ellas y tú sabes que esos granos de cacao que vas a conseguir son de altísima calidad. Claro, es una ayuda para los dos extremos, claro. porque estas ellas no podrían, no tienen la posibilidad ni la capacidad para exportar el cacao, y vosotros no llegaríais a ellos. Y además eso también implica que a los productores que le ponen tanto trabajo a esto van a recibir un precio justo por el cacao que uno está comprando, porque tú vas a comprar microlotes, incluso si empiezas a trabajar directamente y te gusta, por ejemplo, me encanta este cacao de Isla Salomón y yo lo quiero tener siempre, entonces ya tú tienes también como tu productor, como fabricante de chocolate, de ir a visitar la plantación y también como que tú también meterte un poco en el proceso de fermentación, de secado, todo, de tú decir, mira, vamos a jugar a que yo lo quiero fermentado de esta manera o tanto tiempo, también para seguir personalizando, que yo creo que al final es lo que por lo menos buscamos nosotros, tener un producto muy especial por ser personalizado, por que tú te estás comiendo ahorita esta tableta que no se la está comiendo nadie y no se la puede comer nadie, solamente tú en este momento. Entonces yo creo que eso al final, por eso es que nosotros hablamos y tratamos de transmitir en el restaurante a la gente que le contamos el tema del chocolate, es que el chocolate al final de esta manera y visto de esta manera es un lujo accesible. Claro. Es decir, tú por un precio relativamente pequeño te puedes comer algo sumamente especial, que no lo consigues en un supermercado y que no lo consigues en otro lugar, que simplemente incluso mira, este chocolate te lo hice para ti.
Claro, puedes personalizarlo. Exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros estamos algo así como el perfume. Es totalmente. Es más, igualito. La manera que elaboramos nosotros el chocolate o estas mezclas de diferentes tipos de tuestes y de refinados es un poco basándonos en la estructura de un perfume. Porque al final en un perfume tienes lo que son las notas de salida, las notas de corazón y las notas de fondo, ¿no? Cada una con una intensidad aromática diferente, y eso lo aplicamos al mundo del chocolate, como hacemos nuestras mezclas de sabores con la intención de que cada chocolate pues tenga una parte de eso, ¿no? Un aroma muy prominente, digamos, al ponerlo en boca, luego tenga un sabor más largo, un fondo, un corazón. Trabajamos de la misma manera en la que se podría, digamos, decir, estructurar un perfume. ¿Qué maquinaria tienes tú en esa fábrica de chocolate? Que ese día yo tenía prisa y no pudimos. ¿Qué maquinaria tienes tú? Pues mira, te sorprendería porque al final cada uno entiende, y bueno, la idea que tienes del chocolate es que es una cosa súper industrial, ¿no? Que se necesita maquinaria muy especializada, y realmente el secreto es tener dónde tostar el cacao, que puede ser desde un horno hasta una sartén. No hay que ponerse muy exquisito, dependiendo de lo que quieras hacer. Y luego una refinadora que al final es como un mortero, que son 2 piedras redondas que giran sobre otra piedra, y eso es todo lo que es una máquina. Y eso es lo que tienes básica. En la trastienda de Dispatch. Eso es lo que tenemos, exacto, de diferentes tamaños, desde 60 kilos hasta 4, y básicamente son 2 piedras que ruedan sobre sí, que van triturando el cacao cuando se agrega, ¿no? A la refinadora, poco a poco por la fricción va calentando, que eso ayuda al proceso de conchado porque evapora muchas de esas notas como más avinagradas que encuentras ahorita en el cacao, ¿no? Limpiando un poco lo que es los aromas que estás buscando dentro del chocolate. Y básicamente eso es, un equipo básico, y entonces ya es cuando viene un poco el arte de la persona que hace el chocolate, de saber cuándo retirar cada ingrediente, cuándo está listo, cuándo hay que dejarlo un poquito más, si este tueste es el que quiero para llegar a este resultado. Ahí está un poco el arte. ¿Ha subido mucho de precio el cacao? Sí, es alucinante. Es decir, recuerdo cuando empezamos este proyecto, durante la pandemia, hace ya casi 6 años, ¿no? Ahorita estamos pagando casi 3 veces más por lo que era el saco de cacao, que de por sí ya es un cacao que es un poco más caro, porque al final estamos pagando cacao premium, un poco más premium del cacao normal. Y sí, el cacao al final es un cultivo que es muy sensible al clima, y pues como está un poco el clima, digamos, con el tema del calentamiento global, el fenómeno del Niño y demás, pues cada vez hay menos disponibilidad de cacao, por lo cual es mucho más difícil encontrar. El precio sube, y ahorita es que ha aumentado, no sé si un 200%. Había una cosa cacao que me parece también interesante, que es cuando comentabas lo de, no lo has dicho ahora, pero sí lo has dicho fuera, esa comparativa con el vino. ¿Por qué aceptamos que los vinos van cambiando según la temporada y no lo aceptamos con otro producto natural como es el cacao, ¿no? Lo tenemos, todo el mundo consume chocolate, pero nadie entiende el chocolate. Entonces, a lo mejor deberíamos entender que el chocolate tiene sus procesos, ¿no? Sí, eso es que tiene que ser así. Al final, ¿qué pasa? Que dentro de lo que encontramos como oferta habitual en el supermercado, si os fijáis, son 3 o 4 grandes marcas que tienen el monopolio, por decirlo así, del sabor del chocolate. Entonces, ellos, que es el chocolate que solemos consumir durante toda la vida, eso sabe a lo que ellos dicen que sabe. Sin embargo, el chocolate viene de una planta, que es un producto vivo, que dependiendo cómo se fermente, cómo va la cosecha, sabe completamente diferente. Es más, hasta tal punto que nosotros recibimos sacos de cacao de diferente cosecha, así sea de la misma finca, y los sabores cambian, son diferentes. Porque, oye, al final el proceso para hacer el cacao es... Y luego, continuando un poco con lo que decías tú de la comparativa con el vino, ¿por qué somos capaces de pagar 50 euros por una botella de vino? En cambio, te dicen que una tableta de chocolate... Es que yo, como no compro chocolate, no sé lo que vale una tableta de chocolate, pero te dicen, yo qué sé, 30 euros por esta tableta de chocolate, y tú dices, sí, hombre, una tableta de chocolate. No, es verdad que no hay cultura. Exacto, y ese es el tema, que también hay que poner en valor no solo la calidad del producto, que ya por sí es bastante escaso y muy difícil de conseguir, sino también el know-how, el saber del artesano que está detrás haciendo el chocolate. Parece, con la alimentación en general, parece que tienen que llegar olas de modas para que invada todo, como el café de especialidad, lo que pasó en su día con las ginebras. Exacto. Entonces ya se pone de moda todo, y entonces le damos valor a todo eso, ¿no? Mira, me quedan 2 minutos y medio. ¿Tú en 2 minutos y medio puedes dar una receta? ¿O quién la daba la receta? Yo no. Sí, bueno, en 2 minutos y medio. Claro que sí. Os damos una receta rápida. Pero espera, un momento, te va a tener que dar 2 minutos, porque darnos va a probar otro chocolate a Ainhoa y a mí. Perfecto, pues mira, os voy a dar un chocolate que tenemos de hecho con cacao de Venezuela. Es más, es el único cacao que tiene denominación de origen. Viene de Venezuela. ¿Tú eres de Venezuela, no? Sí, yo soy de Venezuela. Como mi madre. Sí. Oye, ¿cómo se llama vuestra marca de chocolate? 2 centímetros de chocolate, muy importante. 2 centímetros de chocolate. No, ahora, exacto. Cuéntame la receta, ya te diré. Vale. Entonces, para la receta, que es la misma receta, la mousse de chocolate que hacemos nosotros en Dispatch. Súper sencilla, viene siendo así, para que notéis: 75 gramos de azúcar, 35 de mantequilla, 130 de nata, 56 de yema, 100 gramos
de clara y 140 de chocolate, de ser posible, chocolate 2 centímetros, que es el secreto. Y es tan sencillo como que, bueno, agarramos una tercera parte del azúcar, la ponemos en una sartén hasta que se funda, hasta que se haga un caramelo, ¿no? Una vez ya tenemos un caramelo, dependiendo de la intensidad del sabor del caramelo que quieras poner en la receta, cocinas un poquito más, que se quede un poco más oscuro, más claro. Ahí mismo agregas la mantequilla, que se haga como una especie de tofe, agregas la nata, remueves hasta que se disuelve todo. Esto lo viertes sobre las yemas, vuelves con las yemas y la mezcla de nata al calor, calientas hasta que espesa, lo que dicen el punto de cuchara, ¿no? Sí. Que napa una cuchara. Luego eso, lo vuelcas sobre el chocolate, mezclas rápidamente hasta que se forme una ganache, una masa de chocolate, que eso así pues ya está buenísimo. Es decir, ¿Sí? absteneros de no meterle el dedo porque no va a llegar el postre a la mesa. Y simplemente con las claras y la otra tercera parte del azúcar se montan y se mezcla como si fuera una mousse. Luego va toda la nevera, reposamos durante unas 8 horas y está listo, no necesita nada más. Ya saben que la podrán encontrar en la página web. Y yo te iba a preguntar también, porque el restaurante lo conoce la gente y tal, pero ¿cómo comercializas este chocolate? Bueno, ahorita vamos a empezar teniendo el producto directamente en el restaurante, es decir, os acercáis y vais a encontrar tabletas, bombones. O sea, aunque no venga a comer, puedo venir a comprar chocolate, sí, aunque no, será imposible. Sí. Será imposible, pero bueno. Exacto, cuando empecemos la producción ya tendremos tabletas disponibles, por lo cual, oye, solo es acercar y probar un poco de lo que tenemos, que ahorita estamos trabajando con 10 variedades diferentes de cacao que dan muchísimo juego, así que variedad tenemos. Pues a mí me ha encantado, ya me encantó conocer el proyecto en su momento y hoy poderlo contar en la radio, muchísimo un gusto, de verdad. Y con Magda, gracias. Muchísimas gracias. Ainhoa, nos vamos con las tabletas. Claro que Tú sí. y yo que no somos chocolate. Siempre bajo el bolso, siempre pillamos algo. Venga, hasta la semana que viene. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Casal, buenos Hola, días. Ángeles, ¿qué tal? Francino, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Mira qué apretaditos estamos aquí. Sí, Bueno, sí, estamos en el estudio Cookie. Qué juntitos estamos hoy. En el pequeñín. Bueno, cuéntanos, Casal. Pues mira, estoy viendo aquí los titulares de la comparecencia de Donald Trump en Davos, presentando su invento este de la Junta de la Paz, con la que aspira a hacerse su propia ONU. En fin, dice, ya no se habla del hambre en Gaza. El mundo es más rico que hace un año. Nos afea lo del gasto militar en España. Bueno, a las 2:30 vamos a recopilar sus palabras y además de contar pues la jornada caótica que se sigue viviendo en Rodalíes, donde se sigue sin prestar servicio, también de la última hora del accidente de Córdoba. Durante todo el programa vamos a seguir muy de cerca, Ángels, el anuncio de las candidaturas a los Oscars. El equipo de Sirat va a seguir en directo a partir de las 2:30 el anuncio de esas candidaturas, la peli de Oliver Lache, que podría aspirar a varias candidaturas, y Pepa Blanés nos lo va a contar en directo desde ese acto. Está muy cerquita de aquí. Sí. Mira, igual ahora cuando salga paso por ahí. Están muy cerquita de aquí. Bueno, sí. Acto que ojalá sea fiesta y que se anuncien muchas candidaturas, porque recordemos que aspira, en principio, si todo va bien, a más de una. Ya veremos qué es lo que pasa. Así que hoy de cosas no vamos mal. Venga, ¿y tú, Francisco? Nosotros tampoco, además de lo obvio y de lo obligado por la actualidad. ¿Sabíais que Franco se hizo instalar en el Yat de Azor un cañón para cazar cachalotes? No. Grandes un cetáceos. Un cañón que dispara arpones. Bueno, pues esta es una de las cosas que cuenta un libro interesantísimo que se titula La huella ballenera en el norte de la península ibérica, que certifica que España es el país del mundo que tiene un registro más longevo de la caza de la ballena. Empezó en el siglo XI y terminó en 1975. O sea, en fin, anteayer. No, muy interesante. Y hay una foto de Franco ahí con el cañón. Con una ballena. Sí. No es una ballena exactamente. Un cachalote. Bueno, cuenta cosas muy interesantes. Y bueno, y en Todo por la Radio, hoy vuelve Raúl Pérez con su galería de personajes. La semana pasada viene acompañado por Marc Giró. Una cosa, ¿dónde estoy? Marc Giró, buenas tardes. Estás en la ventana, coño, en la SER, en Todo por la Radio. Vale, o sea, estoy en la radio. Sí. Vale, es que como antes de ayer me vi en Televisión Española, pero ya había salido la noticia que he fichado por La Sexta, pues digo, estoy más desubicado que Julio Iglesias el día de la marcha del 8M. Te actualizo una cosa, si quieres, te actualizo cómo está el mercado de fichajes. Venga. Pero como estamos en la SER, lo vamos a hacer con la ronda de Carrusel Deportivo Televisivo. Marc Giró se va de la 1 a la Sexta. Dani Rovira, que estaba en Netflix, a la 1. Juan Rabonet de Antena 3 ficha por Telecinco. Y Revilla sale en todas las cadenas. A ver a quién trae Raúl esta tarde, en Todo por la Radio. Muy bien, pues os escuchamos. Venga, hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Vamos a ir terminando.
hemos cabido casi todos, pero no todos. Bueno. Se ha quedado gente fuera en este estudio. Es como en no miniatura. están todos los que son, Sí. pero somos todos los que Sí. estamos. En nuestros Y de corazones. espíritu están todos. Sí. Eso es lo importante. Estaba pensando que esta música que es tan buena puede que sea mejor que la historia que vamos a contar. ¿no? ¿Quieres que a veces dejemos la la canción? película, la banda sonora es mejor. Sí, es lo que mejor. ¿Sabes por qué he elegido la canción? No sé. Es la canción más escuchada ahora mismo en Australia. Claro, y tiene que ver. ¿Y Tiene que eso? ver. Bueno, porque hace un par de días, recuerdas que estábamos sumergidos aquí hablando del Open de Australia y de la última jugador que ha descubierto Pepe Rubio, que era Esa perla. Rafa Jodar, esa perla. Esa perla ha caído esta mañana. Ah. Ha sido eliminada, le han hecho un Sakamoto, le han sacado del torneo. No pasa nada, porque él no quería ganar, él había venido a probar, él es un tipo interesante, va a tener más oportunidades, seguirá siendo Pepe su agente. Vale. Y a partir de la expulsión de Jodar hemos pensado, ¿y cuántas veces nos han expulsado a nosotros de algún lado? Pues eso. Y de repente ha dicho Tere. La Como sorpresa, todos los días, ha dicho como todos todos los los días. santos días. ¿De dónde te han echado a ti? Bueno, es que esto es una historia. A ver, hubo un verano en el que yo trabajé cuidando al hijo de una amiga de mi madre. Entonces yo me iba a las 7 de la mañana ¿Edad a el chavalín? cuidar. Era muy pequeño, muy pequeño. ¿vale? No como tú, que debía ser súper mayor. No, bueno, fue hace a lo mejor 5 años. Vale. Tenía yo 21. Muchísimos. El caso que yo iba a las 7 de la mañana, claro, a mí algunas mañanas, pues yo decía al niño, venga, vamos a dormir la siesta toda la mañana y punto. Hoy vamos a Hoy comer vamos a jugar a el dormir. brócoli para mañana, no te preocupes. Y hubo un día que estábamos bailando, mamá mía, estábamos muy a tope, ¿no? Y me señaló y le mordí el dedo. Como parte Pues de una sé, coreografía. Fue como parte de la coreografía. Entonces hice ñan y se montó un escándalo. No conseguí que dejase de llorar. Pero el niño te delató. Vaya que sí me delató. O sea, el que no se cayó hasta que llegó su mamá. Que es Tanto como al normal. día hombre. siguiente. Hay una tía ahí que va por la mañana a dormir contigo y llega un día y te muerde el dedo. Y tú dices, que venga mi madre, por favor. Pero, Y al día siguiente ya no fui más. O sea, Pero- ya me dijo, no vuelvas a venir. ¿Pero por qué mordiste, Tere? Pues porque tú imagínate, estás ahí bailando Mi tal amor. y te. Claro, no sé, te señala y ves Claro, ese es dedito como con- tan pequeñito. Claro. Pero yo lo entiendo. Tienes ganas. El otro, yo lo entiendo. Sí, ves como cuando en una coreografía uno hace ¡guau! Pero no quieres matar Hombre, a pero nadie. no muerdes a un niño. Sí, pero es morder un ñan. Es como un jugueteo. Pero se dice, ay, que te como la cara, pero no te la comes. Pero poquito. ¿Pero le dejaste los dientes marcados? No, a ver, fue un mordisquito, una cosita chiquitita, pero claro. De cariño, fue un mordisquito de Claro, cariño. fue una cosita de la coreo, pero Pero claro, claro, el cuando niño estás por todavía formar, no cuando había estás por desarrollado. formar. Pero espera. Era el hijo de una amiga de tu madre. Sí. ¿Has seguido la relación? Sí, pero la que no siguió cuidando del niño fui yo, Sí, claro. pero tú ahora ese niño tienes relación con él, ¿o no? No sé cómo le va, yo creo que a la madre ha decidido que ya no volvamos En una mano solo tiene 4 dedos. ¿Qué edad puede tener el niño ahora? Ahora puede tener 10 años o 12 fácilmente, ¿eh? Es que me gustaría que llamase. Pero mi pregunta es, ¿te echaron o te fuiste tú? No, mi madre me dijo por la tarde, ¿por qué le has mordido el dedo a este niño? Y yo le dije, mamá, era parte de la coreografía. Era parte Y- de la Si no entiendes mi arte. No se la sabía, no se sabía la coreografía. Y me dijo, bueno, pues mañana ya no va, claro. A mí me encanta el momento contratar al siguiente canguro que él dijo, yo es que yo no he hecho nunca de canguro. Y dijeron, no te preocupes, Con que no muerdas. le muerdas los dedos al niño. A mi hijo. Es imposible hacerlo Pero peor. ¿por qué no le dijiste a él así como si fuera el juego, no? Muérdeme tú ahora mi dedo. Lo intenté Porque es todo. peor. Porque No, fueron Hombre, horas, ofrecerle a un niño que te muerda Claro, el dedo. se puede poner polémica De la todas cosa. maneras, Sí. ella fue a caer después de delinquir durante mucho tiempo porque echaba la siesta toda la mañana. En realidad no cuidaba al niño. Está Claro. bien, es justicia poética que fuera a Veíamos la la calle. tele. Bueno, pero es como Al Capone, ¿no? Que al Lo final no mismo. le Cayó por Hacienda y no por los Hacienda, crímenes. Pues claro. ella cayó por el mordisco al Total. niño. Ay, qué tiempo. Y a los demás también nos han echado de sitios. ¿A ti dónde te han Pero echado? mejor a eso, amigo. Sí, hombre, es que eso es imposible. Eso es imposible. A mí me echaron del colegio 2 días por pasar una foto de un examen por un grupo de WhatsApp. Que también qué Un tontería, delincuente. digo yo, También es ¿no? una tontería. Que tampoco entiendo yo por qué Pero te no sé echaron. por qué. Y luego en un partido de fútbol me expulsaron una vez. Porque también. le rompiste la pierna a No, uno. por pegar una patada y me pillaron. Para una Madre vez que pego mía. una patada. La juventud es de hoy por hoy, ¿eh? Que vais mordiendo. La juventud del hoy por hoy. Hoy por hoy. Último compás, Ana Uslem. ¿Qué pasa, Iñaki? Repetida, ¿no? Bueno, pero tiene también un porqué, ¿no? Perdón. Perdón, Encima que la sacaste tú en pero la estas cosas, bueno, la disculpa, relación tienes ante toda la España no razón. Pero sí, por además favor. repetida. Pero hay O de sea, superar al ataque. Yo no he dicho nada. No Has iba a puesto decir nada. carita. ¿No has puesto nunca canciones repetidas? puesto Yo carita. jamás. Venga, por Jamás. favor. Muérdele La el sacó dedo, él. Tere.
Esto es lo que suena en Groenlandia. Pero bueno, mira, vamos a decirle a Teresa a qué sí hay que hincarle el diente, ¿vale? El último compás va a ser para aprender a elegir un buen chocolate, no cualquier chocolate, porque hay que saber ser exquisitos y preguntarnos de dónde viene, quién lo ha hecho, cómo se ha tostado. Todo esto nos lo han enseñado Nico Bejarano y Magdalena Iribarren, que son propietarios de Dispatch Madrid y que tienen su propia fábrica de chocolate. Estamos acostumbrados a que el chocolate es un producto como que está allí en el supermercado como una golosina. Lo único que medio puedes pensar es en el tema del porcentaje, pero es eso, cuando pruebas orígenes específicos y los tuestes, incluso nos pasó a nosotros, lo pruebas la primera vez y dices, o esto no es chocolate o lo otro no es. Porque ya de por sí el cacao tiene unos aromas muy particulares que en el momento de que lo tuestas, del tiempo refinado, según cómo lo trabajes, pueden cambiar completamente. Nos sorprendía mucho, tostamos el cacao, nos olía quizás a piel de banana, paja seca, ¿no? Y una vez terminado el chocolate, este chocolate sabía a frutos rojos. Es decir, no tenía nada que ver. Tan sorprendente. Vale, el chocolate como tal, la calidad ya te puede decir muchas cosas, pero es la otra mitad del proceso de quien lo hace, lo que puede llegar a definir lo que es el sabor del chocolate. A ti, Sergio, ¿qué te has sabido, lo que te has comido? Paraíso. Paraíso. Increíble. Venga, mañana más. Les esperamos. Pongan el despertador. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.